Amados, buenos días para unos, buenas noches para otros. Hoy vamos a practicar la lección 53 de un curso de milagros, página 62, libro de ejercicios. Y antes que nada vamos a hacer la oración de sanación. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Oración con el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te pido por favor y te manifiestes en mi mente, en mis pensamientos y en todo mi ser, para poder practicar, entender, comprender y discernir estos pensamientos que nos da nuestro amado Maestro Jesús. Por favor, amado Espíritu Santo, te pido me ayudes a entender y a comprender que mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Ayúdame a entender que un mundo sin significado engendra temor. Ayúdame a comprender que Dios no creó un mundo sin significado. Ayúdame a entender que mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Bueno, estos son los pensamientos que vamos a practicar el día de hoy. Los 5 repasos. Y veamos qué nos dice aquí en estos pensamientos que nos da nuestro Maestro. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Para empezar, el personaje que creemos que somos no significa nada. Es por eso que nuestros pensamientos sin significado nos muestran un mundo sin significado. Y nos dice aquí, dado que los pensamientos de los que soy consciente no significan nada, el mundo que los refleja no puede tener significado. Si tus pensamientos de los que eres consciente no significa nada, es por eso que los reflejas en el mundo. Y entonces esos pensamientos no tienen significado, porque esos pensamientos no vienen de la mente de Dios, sino que esos pensamientos vienen de una mente mal dirigida. Entonces por eso nos dice aquí, el mundo que los refleja no puede tener significado, porque ni el mundo tiene significado. O sea, acuérdense que el mundo ustedes le dieron el significado porque fue una proyección del ego, fue una proyección de la mente. Entonces aquí nos dice el número 3, lo que da lugar a este mundo es algo de mente, como lo es también su resultado. La realidad no es de mente, y yo tengo pensamientos reales, así como de mentes. Acuérdense que los pensamientos de mentes son los pensamientos que son fabricados por una mente mal dirigida, por una mente programada por el ego. Entonces, si la mente está programada por el ego, mal dirige la mente y la mente mal dirige los pensamientos. Entonces, también tienes pensamientos de mentes. Pero así como tienes pensamientos de mente, también tienes pensamientos con Dios. Nuestra verdadera mente es la mente que está unida a la mente de Dios. No es que tengamos dos mentes, claro que no. Es una sola, pero por así decir está dividida. Entonces, cuando tienes pensamientos de mentes, no puedes ver el mundo real.
También aquí nos dice, por lo tanto, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. Si recurres, nos dice aquí, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. Acuérdense que esos pensamientos reales son esos pensamientos que tenemos con nuestro Padre. Esos son los únicos pensamientos reales, los pensamientos de amor, de paz, de alegría, de altruismo, de servicio, de fraternidad. Esos son los pensamientos reales, de amor. Entonces aquí nos dice, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. Pueden recurrir, por ejemplo, a nuestro amado Jesús. Pueden recurrir a su ángel de la guarda. Pueden recurrir al Espíritu de Dios que habita en ustedes como guía para poder ver. Y si se les hace muy difícil, cambien su mente por la mente de Cristo para que puedan ver esos pensamientos reales. Entonces, aquí en el número 2 nos dice, en el número 2 y la lección 12 nos dice, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Todos los pensamientos de miedo, de muerte, de terror y de desamor, esos son los pensamientos que no tienen significado. Entonces esta lección nos dice, estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Si tus pensamientos son de muerte, son de miedo, son de terror, son de dolor, entonces ves un mundo que no tiene significado, porque esos pensamientos que estás teniendo están dirigidos por una mente egoica, y la mente egoica ha sido programada por el ego. Pero acuérdense que el ego solo fabrica ilusiones. Eso no existe. Lo único que existe son los pensamientos de Dios, y lo único que existe son los pensamientos reales que tenemos con Dios. Todos los otros pensamientos son pensamientos irreales, son fabricados por una mente egoica, por lo tanto no existen, y es por eso que estás disgustado porque ves un mundo que no tiene significado. Entonces todos los pensamientos que tengan de dolor, de miedo y de desamor, entréguenselos al Espíritu Santo. Entrego estos pensamientos al Espíritu Santo. Ayúdame a verlos de otra manera. Y aquí nos dice nuestro Maestro Jesús en este pensamiento: los pensamientos de mentes son perturbadores, dan lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase. Solo el caos puede regir un mundo que representa una manera de pensar caótica, y el caos es la ausencia total de leyes. No puedo vivir en paz en un mundo así. Estoy agradecido de que este mundo no sea real y de que no necesito verlo en absoluto, a menos que yo mismo elija otorgarle valor. Elijo no otorgarle valor a lo que es completamente demente y desprovisto de significado. Acuérdense que este mundo no tiene significado. Acuérdense que si tiene significado es porque ustedes se lo han dado. De otra manera no tiene significado. Tú le diste el significado al mundo, nadie más. Pero como se lo diste con una mente mal dirigida, programada por el ego, entonces esa mente mal dirigió los pensamientos
Entonces, es por eso que tú ves un mundo que no tiene significado. Es por eso que estás disgustado, porque ves un mundo que no tiene significado, porque tú lo fabricaste. Este mundo no, esto que tú fabricaste con la mente egoica no existe para Dios. O sea, acuérdense que lo único que existe es esos pensamientos que tenemos con Dios, y esos pensamientos de ver esos pensamientos de mentes perturbadores realmente no son de Dios, donde solo ves caos, ausencia de leyes, donde no puedes vivir en paz. Entonces, pues esos pensamientos no son de Dios. Entonces aquí también nos dice en el número 6, estoy agradecido de que este mundo no sea real y de que no necesito verlo en absoluto, a menos que yo mismo elija otorgarle valor. Elijo no otorgarle valor a lo que es completamente demente y desprovisto de significado. Es lo que nos dice aquí en el número 2. Y en el número 3 nos dice, un mundo sin significado engendra temor. Pues un mundo sin significado engendra temor. ¿Por qué? Porque no tiene significado. Y si engendra temor, engendra miedo, engendra castigo, engendra pecado, enfermedad, desamor. Entonces, un mundo sin significado engendra temor. Y nos dice aquí en el número 3 y la lección 13, nos dice nuestro maestro, un mundo sin significado engendra temor. Lo que es totalmente demente engendra temor, porque no se puede contar con ello en absoluto, ni da lugar a que se le tenga confianza. En la demencia no hay nada en lo que se pueda confiar. No ofrece seguridad ni esperanza, pero un mundo así no es real. Le he conferido la ilusión de realidad y he sufrido por haber creído en él. Elijo ahora dejar de creer en él y depositar mi confianza en la realidad. Al elegir esto, me escaparé de todos los efectos del mundo, del miedo, porque estaré reconociendo que no existen. Como les dije, un mundo sin significado engendra temor, porque realmente, porque este mundo no es real, porque este mundo fue fabricado por la mente. Entonces, por lo tanto, no existe. Entonces, hoy entrega estos pensamientos a Dios, al Espíritu Santo, y elige ahora dejar de creer en Él y deposita tu confianza en la realidad. Y al elegir esto te escaparás de todos los efectos del mundo, del miedo, porque estás reconociendo que no existen. Entonces, al reconocer que no existen, empezaremos a tener pensamientos amorosos y pensamientos con Dios, pensamientos reales. En el número 4 nos dice, en el número 4 y la lección 14 nos dice, Dios no creó un mundo sin significado. Y te pregunta aquí, ¿cómo puede ser que exista un mundo sin significado si Dios no lo creó? Acuérdense que el mundo sin significado Dios no lo creó la mente mal dirigida. Él es la fuente de todo significado y todo lo que es real está en su mente. Acuérdense que todo lo que es real está en la mente de Dios, y si tu mente está unida a la mente de Dios, todo lo vas a ver real también. Pero Dios no creó un mundo sin significado. Entonces, nos dice aquí también en el número 4, esta es mi mente también porque Él lo creó conmigo. Y nos pregunta, ¿por qué he de seguir sufriendo por los efectos de mis pensamientos de mentes cuando la perfección de la creación es mi hogar?
que recuerde el poder de decisión que poseo y que reconozca dónde se encuentra mi verdadera morada. Bueno, ¿dónde se encuentra tu verdadera morada? Pues en la paz de Dios. Cuando tienes esos pensamientos amorosos, cuando tienes esos pensamientos con Dios, es ahí donde se encuentra tu verdadera morada. Todos los pensamientos de ataque los creó el personaje que cree ser. Entonces, aquí nos dice que recuerde el poder de decisión que poseo y que reconozca dónde se encuentra mi verdadera morada. Acuérdense que el Hijo de Dios es co-creador con el Padre, que el Padre le dio todos sus dones. Él no se guardó ningún don para Él. Todos los dones que tiene nuestro Padre los posee el Hijo. Entonces, también nos dice aquí que recuerde cuál es mi hogar. O sea, tu hogar no está aquí. O sea, tu hogar no es este mundo. Tu hogar es allí donde está Dios. Tu hogar es donde se encuentra la paz, donde se encuentra el amor, donde se encuentran esos verdaderos pensamientos con nuestro Padre. Es por eso que Dios no creó un mundo sin significado. Y un mundo sin significado pues engendra temor. Entonces en el número 5 nos dice: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Acuérdense que los pensamientos son imágenes que ustedes mismos han fabricado. Acuérdense que el ego ha programado su mente. Entonces su mente, desde que fue programada por el ego, está mal dirigida. Entonces, sus pensamientos, los pensamientos de esa mente están mal dirigidos también. Y nos dice aquí: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Esos pensamientos, la mente los fabricó. Entonces acuérdense que todo empieza en la mente, todo empieza en la mente. O sea, la mente realmente tiene el poder de construir y de destruir. Pero acuérdense que si la mente construye, es porque está unida a la mente de Dios. Pero si la mente destruye, realmente está unida al ego. Es una mente mal dirigida por el ego. Entonces aquí nos dice: todo lo que veo refleja mis pensamientos. Acuérdense que como es adentro, es afuera. Todo lo que hay en su interior lo van a reflejar afuera y lo van a ver afuera. Todo lo van a proyectar afuera. No es como es afuera es adentro, no. Es como es adentro es afuera. Si tienes pensamientos de dolor, los vas a proyectar afuera. Si tienes pensamientos de amor, los vas a proyectar afuera. Todo se encuentra en nuestro interior. Pero así como se encuentra en nuestro interior, así lo vas a ver. Lo vas a reflejar afuera. Y nos dice: todo lo que veo refleja mis pensamientos. Son mis pensamientos los que dicen dónde estoy y lo que soy. El hecho de que vea un mundo en el que hay sufrimiento, en el que se puede experimentar pérdida y en el que se puede morir, me muestra que lo único que estoy viendo es la representación de mis pensamientos de mentes. No estoy permitiendo que mis pensamientos reales viertan su benéfica luz sobre lo que veo. No obstante, el camino de Dios es seguro. Las imágenes que he fabricado no pueden prevalecer contra Él, porque no es mi voluntad que lo hagan. Mi voluntad es la suya y no antepondré otros dioses ante Él. Bueno, pues aquí nos dice que el camino de Dios es seguro. Acuérdense que pues el camino de Dios siempre va a ser seguro. O sea, el camino de Dios es tu camino. El camino de Dios es tu camino. Y las imágenes que has fabricado no pueden prevalecer contra Dios, porque no es tu voluntad que lo hagan. Acuérdate que la voluntad de Dios y tu voluntad son una, cuando decides hacer su voluntad de Él.
Entonces, mi voluntad es la suya y no antepondré otros dioses ante Él. Entonces, al aceptar esto que dices, mi voluntad es la suya y no antepondré otros dioses ante Él, quiere decir que te deshaces completamente de esos pensamientos egoicos, que renuncias al ego para hacer la voluntad de Dios y no interponer otros dioses ante Él, porque realmente, como estamos dirigidos y programados por el ego, realmente pensamos que lo que estamos haciendo está correcto, y realmente en nuestro inconsciente vemos al ego como Dios, porque pensamos que es normal lo que está sucediendo, pero no, tus pensamientos son imágenes que tú mismo has fabricado, y todo lo que ves refleja tus pensamientos, y son tus pensamientos los que te dicen dónde estás y quién eres. El hecho de que veas un mundo en el que hay sufrimiento y en el que se pueden experimentar pérdidas y en el que se puede morir, te muestra lo único que estás viendo, y es la representación de tus pensamientos de mentes. Y no estás permitiendo que tus pensamientos reales viertan su benéfica luz sobre todo lo que ves. Porque acuérdate que los pensamientos reales son los pensamientos que tienes con Dios, los pensamientos de amor, los pensamientos de paz, de alegría, de altruismo, de servicio, de pensamientos de amor. Y los pensamientos de desamor realmente son pensamientos del ego. Entonces, cuando tú modificas tu mente, o sea, modificas tu mente, puedes modificar tu exterior y puedes ver un mundo de otra manera. Puedes ver un mundo amoroso, puedes ver el mundo tal como lo ve Dios. Entonces, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Acuérdense de hacer sus prácticas por la mañana. Van a hacer sus prácticas por la mañana, van a leer los 5 pensamientos y los 5 pensamientos y la explicación que nos da abajo. Entonces, de esos 5 pensamientos, si hay uno que te llama más la atención, vas a trabajar con ese pensamiento durante todo el día, y por la noche harás lo mismo. Volverás a repasar los 5 pensamientos con la explicación que nos da abajo nuestro maestro. Entonces no se les olvide hacer sus prácticas. Bueno, pues deseo que esta pequeña explicación les ayude para que hagan su práctica un poco más fácil. Y muchas gracias por estar y por seguir practicando este curso. Realmente yo soy la más feliz. Muchas gracias por ser y por estar, y deseo que Dios los siga bendiciendo como hasta hoy día. Gracias por este hermoso regalo que le hacen a nuestro Maestro Jesús.